Entonces, si no hay inquietudes, avanzamos a otro tema, que es ahora la doctrina del Espíritu Santo. Sí, también es un tema bastante controversial, especialmente en nuestro tiempo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es una de las doctrinas que ha causado a veces divisiones en la iglesia por diferentes énfasis, enfoques, interpretaciones sobre la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es muy importante que si queremos eh, conocer en realidad sobre el Espíritu Santo, nos vamos a fijar en lo que la Biblia en sí nos enseña sobre el Espíritu Santo, ¿no? Antes de entrar a cualquier otra controversia, que es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces lo primero sería hablar de la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, ¿no? Entonces, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, tiene todos los atributos divinos, ¿no? Y también tiene todos los atributos personales. Cuando hablamos de las personas, muchas veces es mal entendido cuando alguien dice que son personas en la Trinidad. A veces se entiende como que estamos diciendo que son seres humanos, o como cuando se dice el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, ¿cómo va a ser una persona si no es un ser humano? Cuando hablamos de ser una persona, estamos refiriéndonos de que alguien tiene los atributos personales que son pensamientos, sentimientos y voluntad. No nos referimos a que sea un ser humano, sino que es algo que tiene sentimientos, pensamientos y voluntad. Eso es ser una persona. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, es para hacer énfasis que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, ¿sí? Sabemos que existen grupos religiosos también, por mencionar los testigos de Jehová, por ejemplo, que hablan del Espíritu Santo como solamente una fuerza activa de Dios, el poder de Dios, pero no como una persona divina, ¿sí? Pero entonces la cosa es, ¿qué nos enseña la Biblia sobre esto, ¿no? ¿El Espíritu Santo es una persona o es solamente una fuerza? Entonces ahí hay algunas cosas muy importantes que podemos ver. Primero, en la Biblia se le aplica pronombres personales. Eh, en Juan 15:26, Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Se le aplican pronombres personales, el Espíritu de verdad, ¿sí? Eh, como una persona, ¿no? Como una fuerza. Y Jesús lo compara con Él mismo, ¿no? En alguna ocasión Jesús también dice, vendrá, les enviaré otro consolador. Entonces Jesús lo compara con Él mismo, ¿no? No solo como una fuerza, sino como otro ser personal que va a venir a consolar. O sea, es alguien similar a Jesús, en el Espíritu Santo. También es importante notar que al Espíritu Santo se lo asocia siempre con las otras personas de la Trinidad. Por ejemplo, Jesús mismo en Mateo 28:19, cuando habla de la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También pronombres personales y se lo asocia como una de las personas de la Trinidad. También habíamos mencionado que las capacidades de una persona son pensar, sentir y actuar. El Espíritu Santo en la Biblia muchas veces podemos ver que él puede pensar y puede tomar decisiones, cosas que una fuerza no hace, un poder no hace, ¿no? Pero él piensa, toma decisiones. Perdón. Por ejemplo, en Hechos 15:28 dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Habla de que les pareció bien al Espíritu Santo, algo le pareció bien, porque puede pensar y puede tomar decisiones. También puede sentir amor y puede entristecerse, ¿no? En Romanos 15:30 dice Pablo, les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Del amor del Espíritu, nuevamente, una fuerza no puede sentir amor, ¿no?
También en Efesios 4:30 dice Pablo, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la resurrección, de la redención. En otras traducciones dice, no entristezcan al Espíritu Santo, porque precisamente eso, el Espíritu Santo puede entristecerse. Entonces, una fuerza no puede entristecerse, ¿no? Solo una persona puede entristecerse. También se puede rebelar en contra del Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él contra ellos, ¿no? La gente puede rebelarse en contra del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Uno no puede rebelarse en contra de una fuerza, ¿no? También se le puede mentir. Recordemos este pasaje de Hechos 5, en el versículo 3 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Pedro le está diciendo a Ananías que le mintió al Espíritu Santo. Pues nuevamente, no se puede mentirle a una fuerza, ¿no? Se le miente a una persona. Y también se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús alguna vez habló de esto como el pecado imperdonable, ¿no? Que el blasfemar en contra del Espíritu Santo. También, ¿por qué? Si fuera solo una fuerza, ¿qué importancia tendría blasfemar en contra de una fuerza? Jesús dijo, se perdonará si hablan mal del Padre o del Hijo, pero si se blasfema contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. ¿Por qué? Si solo una fuerza, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, esta doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué yo digo que es importante? Porque muchas veces, en muchas iglesias, a veces se puede tener de manera teórica la doctrina. Se declara la doctrina de que el Espíritu Santo es una persona. Pero en la práctica, muchas veces se le toma al Espíritu Santo como que fuera solo una fuerza, un poder, ¿no? Que nos hace, qué sé yo, sentir cosas o nos hace caer, o un predicador por ahí sacó la chaqueta, movió la chaqueta y botó a media iglesia al suelo y dices del Espíritu Santo. O sea, eso digo, como en la teoría, en la declaración doctrinal se habla de que el Espíritu Santo es una persona, es una de las personas de la Trinidad, pero en la práctica a veces hay esa tendencia de verlo como que fuera eso, una fuerza, un poder, nada más, ¿no es cierto? Como que se puede hacer todo ese tipo de demostraciones, pero por eso hay que tener esto bien, bien claro. No estamos hablando de una fuerza, estamos hablando de una persona, de una de las personas de la Trinidad, ¿no? Unidad. No es algo que nosotros podemos manipular a nuestro antojo, ¿no? Porque nosotros tenemos un cierto poder y hacer un montón de cosas, no. Es una de las personas de la Trinidad. O en otras palabras, no somos nosotros los que usamos al Espíritu Santo. A la final en la vida cristiana es el Espíritu Santo el que nos usa a nosotros, ¿no? No somos nosotros los que podemos hacer ahí un montón de cosas con eso, ¿no? Bien, sobre el tema entonces de la personalidad del Espíritu Santo, ¿alguna inquietud, dudas, preguntas? ¿Estamos claros? Huguito, pregunta. Uh-huh. Entonces nosotros utilizamos a veces mal el término cuando decimos o alguien dice, por ejemplo, esa iglesia no es espiritual, ese hermano no es espiritual. Es como que tomamos como referencia a los actos o a los hechos. Estaría mal, ¿no es cierto? O sea, según lo que estamos aprendiendo. Gracias. Lo que tendríamos que definir ahí, ¿qué queremos decir con espiritual? Técnicamente, espiritual significaría ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo evalúas si alguien es espiritual si está viviendo una vida dirigido por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo pone ¿cómo se puede decir? Esta dualidad. Hay algunos que son espirituales y otros que son carnales, ¿no? El espiritual es el que es dirigido por el Espíritu Santo
Y el carnal es el que es dirigido por la carne, o el que es el dirigido por la naturaleza pecaminosa. Entonces, espiritual, de una manera correcta, sería eso, el que vive su vida bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Pues ahí están los frutos del Espíritu Santo. Vivir en santidad, obedecer a Dios, cumplir la obra de Dios. Eso es, en teoría sería ser espiritual. El problema, y yo pienso que tal vez por ahí va la inquietud, es que a veces se juzga espiritual a una iglesia porque de pronto en esa iglesia no sientes cosas. O alguien dice, en esa iglesia no es espiritual porque es una alabanza muy fría y la gente no llora y no se emocionan. Ahí hay un problema. Ahí estamos diciendo, estamos acusando de ser espiritual por cosas que en realidad no tienen que ver con ser espiritual, ¿no? O alguien puede decir, yo fui a esa alabanza y no sentí nada. Y ya se dice, no sentí el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos qué se siente el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, ahí sí, ahí surgen los problemas, las inquietudes. No sé si por ahí iba la inquietud. A ver, ¿sí? Ya. ¿Alguna inquietud más? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bien. Entonces, el Espíritu Santo no solamente que es una persona que tiene sentimientos, pensamientos, voluntad, sino que también es Dios, es Dios mismo, es divino, tiene una naturaleza divina. Y la Biblia también lo deja claro, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es citar los textos bíblicos que nos muestran que es igual al Padre, igual al Hijo, igual en sustancia, en esencia, es en eternidad, en poder, es Dios mismo, ¿no? Porque directamente en la Biblia es llamado Dios y es llamado Señor. El mismo pasaje que mencioné de Hechos 5, cuando Pedro le dice a Ananías, en el versículo 3 le dice a Ananías, ¿cómo es posible que hayas mentido al Espíritu Santo? Y luego en el versículo 4 le dice, pues no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Está diciéndole que al mentir al Espíritu Santo, le ha mentido a Dios. Entonces, directamente está diciendo Pedro que el Espíritu Santo es Dios. Dios. También en la Biblia se le dan atributos divinos que solo le pertenecen a Dios. En, en el material que ustedes tienen pueden ver ahí algunos textos, ¿no? En donde se habla de eternidad. En Hebreos 9:4 se habla del Espíritu eterno, ¿no? La eternidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. La omnipresencia, ¿no? En el Salmo 139 dice, ¿dónde me escaparé de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? O sea, el espíritu es omnipresente. La omnipresencia es un atributo que solo a Dios le corresponde. La omnipotencia, la omnisciencia, ¿no? El espíritu lo sabe todo, también dice 1 Corintios 2:10. Entonces, son atributos que son divinos y que se los adjudica al Espíritu Santo. Y también hay obras divinas, obras que son de Dios, que la Biblia nos dice que fueron ejecutadas por el Espíritu Santo, ¿no? En la creación, desde Génesis se muestra que el Espíritu estaba ya en la creación mismo. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que inspira las escrituras y dice después que las escrituras son inspiradas por Dios, entonces el Espíritu es Dios. Entonces, Pablo habla en Corintios de que el Espíritu es el que da dones en la iglesia, el Espíritu es el que administra los dones. Entonces, este hecho de administrar la iglesia es algo que nos dice que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, en base a todos esos textos podemos estar claros que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Por eso es que la doctrina de la Trinidad es la explicación más razonable de las evidencias bíblicas, ¿no? De que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. ¿Sí? ¿Estamos en eso? En eso sí estamos claros, ¿no? Bien, Amén. bien.
Bien, bien, bien. Bien, también en el texto ustedes tienen ahí algunas recopilaciones de los nombres que se le da en la Biblia al Espíritu Santo, ¿no? Se habla a veces solamente del Espíritu. Esto sí hay que recalcar, ¿no? Hay, la palabra en griego que se usa, y también en el hebreo es ruach, en el griego es neuma, que se usa para espíritu, es también una palabra que puede traducirse como aliento o como soplo, ¿no? Neuma, de ahí viene la palabra neumático en nuestro idioma, por ejemplo, ¿no? El neuma es como soplo, como viento, ¿no? Bueno, en la Biblia se le llama el Espíritu, se le llama el Espíritu Santo, se le llama el Espíritu Eterno, el Espíritu de Dios, Espíritu de Yahvé o Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay la frase Espíritu Santo, ¿no? En el en el Antiguo Testamento es el Espíritu del Señor, ¿no? Eh, También en el Nuevo Testamento a veces se le llama el Espíritu de Cristo también. Y también es una forma de mostrarnos que Cristo entonces también es Dios, ¿no? El Espíritu de Cristo en Romanos 9, en Romanos 8, 9, por ejemplo, ¿no? También se le llama el Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de gracia y el Consolador en Juan 14, ¿no? Son los nombres que le da la Biblia al Espíritu Santo. Bien. Ahora, lo que es la controversia también es en cuanto a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo, no? Eh, Ahora, el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra que ha estado activo desde el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, ha estado obrando con los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la obra en sí del Espíritu Santo? A ver, tengo aquí unos textos. ¿Alguien puede ayudarme leyendo el texto que está en la pantalla o pueden buscarlo en sus Biblias? Juan 16, del 7 hasta el 11, por favor. ¿Leo? Sí, sí, sí. Sí. Dice Juan 16, 7, 11, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ajá. Bien, este es un texto muy importante en cuanto a la obra del Espíritu Santo con respecto a los seres humanos que no son cristianos, ¿no? Los seres humanos no regenerados. Antes de avanzar, tenía una mano levantada por ahí. Creo que Jordan iba a preguntar algo. No iba a comentar nada. Jordan, ¿no? No. Ya, vi la mano levantada, por eso pensaba. Bueno, entonces esto, aquí Jesús nos está hablando de cuál es la misión o cuál es la obra del Espíritu Santo con respecto a los, como digo, a los no cristianos, ¿no? Y vemos aquí algunas cosas, que el Espíritu Santo lo que va a hacer es convencer al mundo de pecado, entonces la convicción es una obra del Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que la salvación es solamente por gracia, es porque incluso el ser convencido de pecado es una obra del Espíritu Santo, ¿no? No es nada que salga del ser humano. Eh, entonces la convicción es parte. ¿Qué más nos dice el texto? Convencerá al mundo de pecado, también de justicia, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es el que guía a la justicia verdadera y de juicio. Al ser conscientes de nuestros pecados, somos conscientes de que algún día daremos cuenta de nuestros pecados, ¿no? Entonces, de que habrá un juicio. Entonces, todo eso es obra del Espíritu Santo. Y dice Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el Espíritu Santo, el primer pecado que va a convencer a la humanidad es de la incredulidad, de no creer en Jesús, ¿no? Entonces,
eso podríamos decir que es la principal obra del Espíritu Santo con respecto a las personas, a los no cristianos, ¿no? Esto es la gracia de Dios, es Dios mismo convenciendo a las personas de la necesidad de Jesús, ¿no? Bien, pero ahora lo que suele ser controversial es en cuanto a la obra del Espíritu Santo con respecto a los cristianos, a quienes ya somos cristianos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es lo que suele a veces traer controversia, ¿no? Y hay algunas cosas que el Espíritu Santo hace. Y lo primero obviamente es regenera, ¿no? Después de que ya el ser Espíritu Santo le convence al ser humano de pecado, de su necesidad de Jesús, y el ser humano deposita su fe en Jesús, lo que sucede ahí es que el ser humano es regenerado, es decir, vuelve a nacer, ¿no? Por eso Jesús le decía a Nicodemo, cuando Jesús conversa con Nicodemo y le dice, tienes que volver a nacer si quieres ver el reino de Dios. Regenerar significa eso, ¿no? Regenerar en el idioma griego es volver a nacer. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo un hombre grande puede volver al vientre de su madre? Y Jesús le aclara que se está refiriendo a nacer del espíritu, ¿no? Lo que nace de la carne, carne es, y de lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, hablamos de que el Espíritu Santo es quien nos da un nuevo nacimiento espiritual. Esa es la regeneración. Otra cosa que dice la Biblia que el Espíritu Santo hace es que nos bautiza. Juan el Bautista decía que cuando Jesús venga, él bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, al ser cristianos, también somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo sucede esto del bautismo con el Espíritu Santo? Es lo que a veces suele causar controversia. Hay algunas personas que creen o creemos que es algo simultáneo a la conversión. Cuando uno deposita la fe en Jesús, en ese momento uno recibe el Espíritu Santo, en ese momento es regenerado. Y otra forma de decirlo es uno es bautizado con el Espíritu Santo y hecho parte de la iglesia. Eso sería para mí el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos que hay también ciertas doctrinas, en especial desde el área pentecostal, en donde se enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión y que la principal evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, ¿no? Ahora, la justificación para esto tiene que nacer del libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos se menciona que algunos cristianos fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué no aceptamos muchos de ese punto de vista? Es porque precisamente primero, de un libro de historia no podemos hacer doctrina por cosas que sucedieron. Por otro lado, cuando en Hechos, específicamente en Hechos y Hechos 2, cuando se habla de lenguas, se está hablando de lenguas humanas. Para mí lo más claro es que son lenguas humanas, en Hechos 2. Por eso es que dice que cada persona la escuchaba hablar en su propio idioma, ¿no? Cuando hablamos de 1 Corintios 12 ya estamos hablando de otra cosa. Pero en Hechos es claro que eran lenguas humanas, no eran lenguas extrañas. Y otra cosa es que hay otras ocasiones en el libro de Hechos en donde también reciben el Espíritu Santo, pero no se menciona que hablaron, sino hubo otras manifestaciones. Alabaron a Dios, hablaron la palabra de Dios, ¿no? Y casi siempre esto era, pues, a la par de cuando creían, se convertían, recibían el Espíritu, ¿no? No es como que tenía que pasar un tiempo para que después reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, eso con respecto. Pero hay estos dos puntos de vista, solamente por mencionarlo, ¿no? Hay quienes ven el bautismo como una experiencia posterior y hay quienes creemos que el bautismo con el Espíritu Santo se refiere al momento mismo de la conversión, ¿no? También el Huguito, Espíritu tengo Santo. una curiosidad yo ahí. O sea, el hablar en lenguas no es así.
no estaría correcto. ¿Por qué? Porque acá hay una iglesia que sí habla en lenguas y según ellos es correcto. Entonces, ¿usted considera eso que no es correcto? Eso no debería darse. Ya. Lo que yo mencioné es que en el libro de Hechos, las lenguas no eran lenguas extrañas. Por lo menos en Hechos. Y en Hechos 2 es muy claro, dice el texto, que cada persona le escuchaba hablar en su propio idioma. El milagro de Hechos es que ellos hablaban, pero que cada uno le podía entender. Había gente de diferentes países, diferentes sectores, diferentes idiomas, y cada uno lo escuchaba en su propio idioma, ¿no? Es como el milagro que hizo lo contrario de la Torre de Babel, donde se confundieron por las lenguas. En cambio, por medio del Evangelio todo el mundo se une en un mismo idioma, ¿no? Por lo menos en Hechos 2 yo veo eso. Ahora, cuando en Primera de Corintios, esto es complicado, hay que reconocerlo. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, desde el capítulo, creo que es 12, 13, 14, habla de un don de hablar en lenguas angelicales. Pablo ya está mencionando de otro tipo de idiomas, porque ahí en Corintios, en cambio, Pablo es claro que el que habla así, nadie lo entiende. Es muy diferente de lo que sucedió en Hechos. Y por eso Pablo dice que el que va a hablar en lenguas, si es que no hay nadie que lo traduzca, mejor no lo haga. ¿Sí? Entonces, cuando en una iglesia pentecostal o que tiene esta tradición de hablar en lenguas, mi objeción, más allá de que hablen en lenguas o no hablen en lenguas, mi objeción es que yo no he visto nadie que lo haga como la Biblia dice que se lo haga. El apóstol Pablo es muy claro en Corintios que si no hay nadie que traduzca eso, pues mejor no lo haga. Pablo dice, Tiene que haber un intérprete. Eso, si no hay un intérprete, pues que no lo haga. Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con sentido que 1000 palabras que no tienen sentido. Pablo dice, yo podría hablar en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero hablar y que me entiendan, ¿no? Pablo dice, más bien, el que hable en lenguas mejor hable para sí, solo, cuando esté en soledad, en su casa, pues que lo haga, pero en la iglesia, si no hay intérprete, mejor que no lo haga. Y Pablo también dice, es bien muy claro cuando dice que lo hagan por turno, turnándose, no todos a la vez. En Entonces, en orden. mi experiencia, eso, y en orden. En mi experiencia, yo no he visto eso en ninguna iglesia, ¿no? Entonces, es por eso ahí que a mí me nace la duda de si eso no es de Dios. Pues si es de Dios, mejor que se lo haga como Dios lo establece en su palabra, ¿no? Sí, yo justamente, yo le pregunté a la persona que empezó a hablar, ¿qué dice? Y no supo explicar, entonces ahí ya me llegó muchas dudas y dije no, o sea, porque debería explicar, ¿no? Pero ni él mismo supo explicar ni entender lo que decía, pero sí quería saber. Gracias por la explicación. Es que es precisamente eso. Si es que no hay edificación, ¿de qué sirve? Si no me voy a edificar con eso, pues no sirve de nada. Entonces, hay también muchas otras explicaciones de orden psicológico de qué puede estar pasando ahí eh, con las personas que están hablando así, pero no necesariamente todo tendría que ser de Dios, al menos si es que no hay, como digo, si no es para edificación, pues no tiene sentido. Pero es un tema controversial. Hay quien dirá que incluso las de Corintios 12, 13 y 14 son lenguas humanas. Yo también por mucho tiempo me aferraba a que eran lenguas solamente humanas, pero en realidad la exégesis de los textos es muy complicada y parece ser que Pablo está hablando, sí, de ciertas lenguas que no son humanas, pero que cumplieron un propósito en algún tiempo, ¿no? Pero Pablo también dice ahí, yo quisiera que hablan en lenguas, pero preferiría que profeticen. O sea, Pablo incluso pone como prioridad, mejor
profeticen. Y profetizar, ojo, que no es solamente ver el futuro, ¿no? Profetizar es hablar la palabra de Dios. Pablo dice, yo quisiera que hablen en lenguas, pero preferiría que hablen la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Sí, ¿algo más sobre eso? Hay una pregunta ahorita. O sea, ¿qué sentido tendría el hablar lenguas angelicales si los seres humanos no pueden escuchar la palabra de Dios? Los ángeles obviamente conocen a Dios, ¿no? Porque están con Él. ¿Qué sentido tendría eso que dice Pablo en su evangelio? Bueno, es que precisamente ahí está en Corintios. De pronto le dan algún texto ahí, ¿no? Déjame buscar. ¿Y esos audífonos? ¿Ya acabó? Pablo menciona como que el que habla en lenguas ora en su espíritu, ora para Dios. Pero no estoy seguro ahorita de los textos. El pastor Gigi Ávila siempre antes de alguna prédica, él como que hablaba en lenguas, o cuando alguien venía pues supuestamente decía que hablaba en lenguas, y muchos pastores lo han hecho, ¿no? Sí, 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 es que son de tradición pentecostal, ¿no? El problema en la tradición pentecostal es esto. Y como digo, yo pienso que sí hay iglesias pentecostales que procuran hacer esto en el orden establecido en la Biblia, pero en mi experiencia yo no conozco. Como usted menciona, incluso los pastores más reconocidos pentecostales se suben al púlpito y empiezan a hablar en lenguas cuando eso no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 14, del 1 en adelante, Pablo dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende. Entonces, por eso es lo que digo, no tiene mucho que ver con lenguas humanas. Porque dice, en realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Dice, el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿no? Entonces ahí es como que podemos ver cuál era la intención más que todo ahí de Pablo y del don de lenguas, ¿no? Tal vez sea un poco controversial ahí, ¿no? Porque Acabó. si el que habla a Dios a través de lenguas angelicales, el que habla puede entender lo que le dice a Dios, ¿no? Y él recibe una revelación de parte de Dios. Sí, obviamente es lo que pasó con Juan para escribir el Apocalipsis. Pero si queremos profetizar, o sea, decir las buenas nuevas a las personas, hablamos en el idioma humano. Claro. Un poco controversial, sí, pero es como... la situación, ¿no? Es como sí, recibir algo directamente del Espíritu de Dios. Pero la idea, más allá de esto, es que es superior. Pablo dice, aventaja el que habla profecía, aventaja el que habla para edificar a la iglesia, es más importante, ¿no? Entonces, bueno, en 1 Corintios 14 ustedes pueden leer el texto y pueden ver todo lo que se menciona sobre el don de lenguas, ¿no? Y por qué es complicado el tema. Como digo, muchos se aferran a que no, ahí también son lenguas humanas. En realidad, para mí es muy difícil ver lo que se trata en lenguas humanas, sobre todo porque, como digo, Pablo mismo está diciendo que nadie lo entiende, entonces no necesariamente son lenguas humanas, ¿no? Pero es controversial, o sea, hay quienes dicen que son lenguas humanas, hay quienes que dirán no eran lenguas extrañas. Y otra cosa, solo para terminar antes, acabar con esta idea. También hay quienes creen que sí eran lenguas extrañas, pero que ya no suceden en la actualidad. Porque en 1 Corintios, creo que es en el 13, donde dice,
las lenguas cesarán, la profecía cesará, pero el amor no cesará. Entonces, a este punto de vista se conoce como cesacionismo, ¿no? Aquellos que piensan que sí hubo, pero ya no hay, ¿sí? Ese sería el cesacionismo, por un lado. Por otro lado, el continuismo son aquellos que piensan que sí siguen vigentes ese tipo de dones, ¿no? Cesacionismo, continuismo. Y el otro punto de vista es que sigue vigente, pero no se trataba de lenguas extrañas, sino eran lenguas humanas. También es bastante general ese punto de vista. Serían 3 puntos de vista sobre eso, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. La próxima semana podemos hablar un poquito más sobre estos puntos de vista sobre el don de lenguas y el bautismo con el Espíritu Santo. Bien, gracias, mis queridos hermanos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, Muchas gracias, Obedito. hermanos. Nos vemos la próxima Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.